La transición de la dictadura de Franco a la democracia en los años 75, tras la muerte de Franco, del año 75 al año 80 aproximadamente, fue unos años de muchísima intensidad vividos en nuestro país. En las Islas Canarias pues también se vivió, a pesar de la distancia con el continente, con una intensidad importante. Los estudiantes, la educación, pero en el movimiento estudiantil universitario se convirtió en un reducto de apoyo a esos movimientos obreros, a esos movimientos que defendían esa recuperación de las libertades en nuestro país. La Universidad de Laguna, la única que existía en el archipiélago canario, era prácticamente todas las semanas habían manifestaciones en apoyo de algún movimiento huelga, algún movimiento obrero, y en apoyo, por supuesto, a los partidos políticos que se iban incorporando a nuestro sistema en esos años. Los últimos años del franquismo fueron años intensos y de muchos cambios, porque ya el régimen empezaba a tener sus resquebrajaduras, ¿no? Yo en aquella época era profesor interino en Santa Cruz de la Palma y bueno, estábamos muy controlados, los profesores estábamos muy controlados, sobre todo en lo que transmitíamos, ¿no? Yo era profesor de filosofía, la filosofía en esa época tenía la facultad de filosofía y todos los grandes de filosofía, teníamos fama de... Porque aquí o era franquista o era comunista, o sea, no había términos medios, ¿no? Entonces yo en esa época recuerdo que vivimos una huelga intensa que duró meses, que tuvimos que hacer cajas de resistencia, porque no es como ahora, no había sindicatos, no había nada, o sea, era todo en plan lucha, ¿no? Sobre todo porque además todo el sistema educativo, sobre todo en secundaria, estaba montado sobre interinos, que eran años y años y años, no se convocaban plazas, era un pequeño desastre, cruzado además con la situación política, ¿no? Entonces las universidades, los institutos eran centros donde se movía mucho el tema político de cara al cambio, que era inminente, entre otras cosas porque el dictador se moría, no es que tampoco nadie lo mató, es que se moría, ¿no? Y bueno, lo viví intensamente, ¿no? Me acuerdo de una revista muy comprometida, pero era muy intelectual, yo creo que la dejaban porque los otros no la entendían, y ahí nos nutríamos un poco, y bueno, pues teníamos nuestras reuniones clandestinas en las casas y tal, y íbamos viendo un poco por dónde venía la cosa. La Escuela Montessori de Tenerife fue una de las primeras instituciones en ofrecer una educación libre al régimen. La escuela se abrió en 1964, pero esta era una idea que se venía fraguando anteriormente. El MAE, que es el acrónimo del maestro, que era Antonio Castro Álvarez, y su pareja, Nieves Fernández Díaz, tenían esta idea desde hacía un tiempo. La cuestión estaba en que eso era la época franquista, la época auténtica y más dura del franquismo, y ellos tenían una idea de escuela totalmente diferente a lo que había por entonces. Una escuela laica, una escuela confesional y una escuela mixta. Aquí no habían colegios que fueran mixtos, sino todos estaban segregados, los varones y las mujeres estaban segregados en centros diferentes. Pues poco a poco fueron fraguando esa idea y se decidieron a utilizar esta casa, que era la casa de los padres del MAE, de Antonio Castro Álvarez, y decidieron abrir la escuela. No sin, claramente enfrentándose a lo que marcaba la dictadura y a lo que marcaba aquella época. Sobre todo porque se le dio el nombre de María Montessori, que entonces era un concepto revolucionario de la educación. En esa época la enseñanza era o pública, con maestros del Estado y con pensamiento de derecha claramente, porque estaba el Estado controlando evidentemente lo que se impartía, o religiosa. Aquí cuando entras aquí a la escuela, claramente se define nuestra idea, ahora que se puede exponer. Cuando tú entras a un centro católico, están sus iconos, y entonces claramente definen su ideología. Nosotros definimos la nuestra, como es tener colgada a Dolores Ibárruri, la Pasionaria, o tener a Marx. El que viene aquí, los padres que vienen aquí normalmente saben a lo que vienen. En los primeros momentos, para poderte mantener, tenías que ocultarte, poner los crucifijos y quitarlos cuando te venía un inspector, era inevitable, ¿no?
Pero bueno, poco a poco nos fuimos definiendo y poco a poco nos fuimos defendiendo de esa dictadura y abriendo. Sin lugar a dudas, el movimiento estudiantil en esos años fue vanguardia de las transformaciones y de los cambios. O sea, cualquier cosa que había, cualquier huelga que se convocaban los guagüeros o los portuarios, que también eran muy fuertes también ahí en esos momentos, y enseguida el movimiento estudiantil se sumaba, por lo menos en la universidad y seguramente también en los centros de secundaria. ¿Sí? Había como, vamos, era fácil prender la chispa, o sea, había tanta movilización que... Sí. El 12 de diciembre de 1977 muere Javier Fernández Quesada, alumno de la Universidad de La Laguna. La noticia se difundió por todo el país, convirtiéndose en un símbolo por la libertad. O sea, de ese día, el 12 de diciembre de 1977, que estaba convocado una huelga general, creo que era en el transporte, por los sindicatos en aquel momento, creo que era la CCT, el SOC, el FASOU, sindicatos que muchos de ellos ya han desaparecido. Y bueno, también se sumó los estudiantes, se paralizó la universidad y entonces, bueno, pues había ahí una situación pues con cierta tensión. Yo lo viví ahí porque estaba justo a 10 o 15 metros de donde asesinaron a este muchacho y donde también hubo varios heridos, que realmente en la forma que se produjo el asalto a la universidad fue un milagro para la gente que había allí en la escalinata. Donde está ahora la estación de guaguas y el polideportivo de la universidad, pues ahí vimos aparecer pues 5 o 6 Land Rover de la Guardia Civil. Bueno, entonces claro, los estudiantes se desplazaron hacia esa zona y bueno, ahí empezaron a tirar piedras y del otro, de repente, por parte de los efectivos de la Guardia Civil, vi perfectamente que el que estaba al frente del no sé qué rango tenía, creo que es el que intentaron procesar por los hechos, pues dio la orden, o sea, más así, claro, de entrar dentro de la universidad. Saltaron una valla que había ahí con los subfusiles que llevaban en bandolera y barriendo, o sea, fue una cosa. Y me acuerdo que nos refugiamos en unos laboratorios de química porque pensamos que la Guardia Civil iba a entrar dentro de la universidad y estando ahí, en absoluto silencio, porque fue una situación total, escuchamos las ambulancias, y al cabo de 1 hora o 2 horas pues ya salimos y entonces vimos, pues, en fin, las marcas de las balas, la gente comentando, los otros estudiantes que fueron heridos en el Colegio Mayor Santa María, porque disparaban de allá hacia la entrada, hacia la escalinata de la universidad y hacia el frente, bueno, y realmente de forma indiscriminada, ¿no? Y yo lo que siempre he pensado que es que ese día realmente no hubo ahí realmente una matanza incluso, porque es que había, no sé, eran cientos de personas las que estaban ahí en ese momento en las escalinatas, en el techo de la universidad y en esa zona, ¿no? Y bueno, pues luego sabes que pues los días posteriores fueron días de una represión brutal aquí en La Laguna, pues incluso se comentaban pues anécdotas como que taxistas que pusieron un crespón negro en las antenas de los coches y efectivos de la policía que trajeron de Córdoba, creo, de Sevilla, pues les obligaban incluso a tragarse el crespón o ir por la calle de Heraclio, y si alguien encendía una luz directamente disparaban un bote de humo, una pelota de goma, ¿no? Una represión esos días y brutal, ¿no? Cuando llegué a mi casa y puse el telediario y las noticias que daban, bueno, realmente fue un choque brutal, ¿no? Porque lo que decían era que bueno, que básicamente era más o menos así, que un grupo de alborotadores rodearon a una pareja de guardias civiles y que estos dispararon al aire para dispersarlos y que una bala rebotó y que murió una persona. Javier Fernández Quesada, que en aquel momento fue, bueno, para todos nosotros fue un mártir realmente, porque lo fue, o sea, un estudiante con toda una vida por delante y en fin, y que estaba pues sumado a una movilización y pues mira, la bala le tocó a él como le podía tocar, ya te digo, a las cientos de personas que están ahí. Y yo creo que sí, que desde ese momento pues Javier Fernández Quesada se convirtió en un símbolo del movimiento, no solo del movimiento estudiantil, ¿no? Yo creo, sino las luchas en aquellos momentos que habían por las libertades y por conseguir, no sé, una sociedad más justa y, en fin, y finiquitar la dictadura. Yo creo que sí que... Y te repito, y creo que hoy en día incluso sigue, tal vez no se le haya hecho todo el reconocimiento.
La muerte de Quesada marcó un antes y un después, removiendo aún más la inestabilidad política del momento. Uno creía, estaba convencido de que estabas viviendo una época realmente importante en la que se podía transformar, en fin, la sociedad, ¿no? Fueron años de muchísima ilusión y que se vivieron también con muchísima intensidad. ¿Sí? Yo también con el movimiento obrero, también que era importante en esos momentos, pero bueno, yo creo que era la vanguardia de la oposición y que forzó muchos de los cambios también. Tras más de 40 años, se sigue recordando a aquel muchacho que alzó la voz para jamás dejar de ser escuchado. Pues Javier Fernández Quesada, que se convirtió, y yo creo que cada vez más se ha ido convirtiendo en un símbolo de aquello de lo que supusieron aquellos años difíciles y de mucha lucha y mucha reivindicación. Sí. O sea, la reacción que hay del sistema, ¿no? que quería seguir protegiendo este tipo de actitudes, y entonces para mí pues, ese día lo tengo grabado, porque digo, si me dice qué día es el día en el que tú tomaste conciencia de que eres de una clase, que eres de tal, que vives en una sociedad injusta, pues para mí es ese día. Un día habrá una isla que no sea silencio amordazado, que me entierren en ella, donde mi libertad dé sus rumores a todos los que pisen sus orillas. Solo no estoy, están conmigo siempre horizontes y manos de esperanza, aquellos que no cesan de mirarse la cara en sus heridas, aquellos que no pierden el corazón y el rumbo en las tormentas, los que lloran de rabia y se tragan el tiempo en carne viva. Y cuando mis palabras se liberen del combate en que muero y en que vivo, la alegría del mar le pido a todos cuantos partan su pan en esa isla, que no sea silencio amordazado.